Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, en esta clase vamos a adentrarnos en la obra de Rosa Luxemburgo, una marxista polaca, judía, que supo aportar muchísimos elementos para el análisis, el estudio de las sociedades modernas y en particular teniendo en cuenta su múltiple condición subalterna, nacida en un territorio, digamos, oprimido, étnica, cultural, sociopolíticamente por el Imperio Ruso, mujer, judía, migrante, incluso con algunas dificultades para lograr movilizarse. Bueno, a pesar de todas estas condiciones adversas, supo ser una de las figuras más destacadas del marxismo en principios del siglo XX, en particular en Alemania. Nos interesa sobre todo abordar una parte de su obra que remite fundamentalmente a su pensamiento político, ¿no? A su pensamiento político en los términos de los aportes que formula para la lucha política, ¿no? En el plano más bien de la estrategia revolucionaria. Así que, en primer lugar, nos interesa destacar que, curiosamente, Rosa nace en marzo de 1871, en un contexto sumamente convulsionado en Europa, porque es coincidente con la creación de la Comuna de París en Francia, ¿no? Podríamos decir que Rosa nace y es asesinada en contextos insurreccionales, en procesos sumamente convulsionados, de crisis agudas en Europa y de experiencias de autogobierno popular. En el caso de su nacimiento, porque como decíamos coincide con el surgimiento de la experiencia de la Comuna de París, un autogobierno obrero que supo ser teorizado por Marx, ¿no? en ese famoso documento titulado La Guerra Civil en Francia, y que, como sabemos, generó decenas de miles de muertos, asesinados y asesinadas, exiliados y exiliadas, muchos y muchas de los cuales terminaron recalando en nuestra América, ¿no? Rosa nace en una pequeña aldea de un pueblo, digamos, parte de lo que es el territorio polaco dentro del gran imperio ruso, ¿no? Polonia había dejado de existir hacía ya muchas décadas y había sido fracturada por tres grandes imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio alemán y el imperio ruso. Y ella nace en un territorio entonces, de alguna manera, signado por la opresión étnica y política de Rusia, lo cual supuso que no pudiese hablar su lengua originaria, digamos, estaba vedado hablar el polaco públicamente, en las escuelas se enseñaba ruso, por supuesto, y se prohibía buena parte de sus concepciones, su historia, su idiosincrasia, ¿no? Lo que tenía que ver con la cultura estrictamente polaca, ¿no? Este es un primer elemento interesante a tener en cuenta para trazar paralelismos con la realidad latinoamericana, fundamentalmente porque cuando hablamos de plurinacionalidad, cuando hablamos de interculturalidad, creemos que eso se remite exclusivamente a luchas, a exigencias de los pueblos indígenas en las últimas décadas, fundamentalmente, y sin embargo, este carácter, digamos, plurinacional, de estados que son monoculturales, monoétnicos y profundamente autoritarios y centralistas, es algo que signó el derrotero de Rosa Luxemburgo, como también el de Antonio Gramsci, por cierto, ¿no? Es decir, el imperio ruso es un imperio que involucra decenas de naciones, territorios, culturas y lenguas de manera abigarrada, y uno de estos territorios es el territorio polaco, como decíamos, fracturados por tres grandes imperios, ¿no? Entonces, primer elemento importante, el nacimiento, los primeros años de Rosa, fundamentalmente van a vivirse en un contexto de opresión étnica, también de profundo racismo. Ella vive, al trasladarse a los pocos años con su familia a Varsovia, ¿no? Los pogrom, es decir, persecuciones, incluso quema de viviendas en uno de los barrios más populares en aquel entonces, con una, digamos,
beligerancia muy fuerte de ciertos sectores nacionalistas polacos en contra de la comunidad y el pueblo judío, ¿no? Incluso se cambia el nombre, Rosa, ¿no? Se denominaba Rosalía Luxemburg y pasa a ser Rosa Luxemburg, y de alguna manera ese cambio de nombre también tiene que ver con la estigmatización, la persecución que sufría el pueblo judío, ¿no? Esta condición no era solo de opresión étnica, sino en su caso pensemos que al ser mujer, muchas de las escuelas, ni que hablar las universidades, tenían una restricción muy alta para el acceso y la posibilidad de que pudiesen participar de estos ámbitos educativos o culturales las mujeres, ¿no? Un dato interesante es que empieza a militar siendo muy joven, Rosa, a los 16 años, 15, 16 años, estando en el colegio secundario, ¿no? En una organización clandestina llamada Proletariado. Imagínense el nivel represivo, brutal, de aquel entonces en el Imperio Ruso, que buena parte de los núcleos dirigentes, casi la totalidad de los líderes de esta organización, son asesinados, literalmente son ahorcados, ¿no? Y bueno, una de las pocas células que sobrevive es la que integraba Rosa, siendo además muy pequeña, ¿no? Es decir, siendo menor de edad, y para evitar ser capturada, ella se traslada también clandestinamente a Suiza, donde cursa estudios universitarios. Suiza era uno de los pocos lugares, imagínense, en donde las mujeres podían ingresar a la universidad, ¿no? Este es otro elemento importante a lo largo de la vida de Rosa, ¿no? La opresión de género, la opresión del patriarcado que permeaba no solo a estos estados profundamente autoritarios, represivos, donde las mujeres no tenían acceso al sufragio, ¿no? Hay una lucha muy ardua a finales del siglo XIX y comienzos del XX a través de procesos de huelgas políticas donde se exige una democratización de los regímenes representativos, de los regímenes políticos. Pensemos que eran imperios, ¿no? Por lo tanto, la consigna de una república democrática era una consigna que todavía no se había conquistado en muchas realidades de Europa, y por lo tanto el sufragio universal en aquellos lugares donde se conquistaba solo involucraba a los varones y no a las mujeres, ¿no? En el caso de los estudios universitarios, ella va a cursar la carrera de Ciencias Políticas y elabora una tesis muy interesante que al poco tiempo de graduarse publica con el nombre de El desarrollo industrial en Polonia. Porque es un material sugerente. En primer lugar, porque es precursor como documento teórico, como investigación empírica de el desarrollo socioproductivo, el desarrollo industrial en la realidad polaca, pero también en su articulación con el resto del territorio ruso. Y no es una inquietud, un interés meramente académico el que mueve a Rosa a esta investigación, sino fundamentalmente político. Ella quiere discutir, polemizar, incluso problematizar la idea de la posibilidad de constituir un Estado polaco separado, totalmente independiente del resto del territorio ruso. Una consigna que, por cierto, era levantada por Marx, por el propio Engels, en la década del 70 fundamentalmente, ¿no? Incluso entrado los años 80. Rosa va a considerar que esa consigna ya no es viable, que por el nivel de entrelazamiento, de vínculo estrecho, de comunicabilidad, ¿no? de articulación productiva, ¿no? Y de la trama societal entre el territorio polaco, ¿no? Y el resto del territorio ruso, de lo que se trata más bien es de pensar en una lucha mancomunada entre la clase trabajadora polaca y la clase trabajadora rusa, ¿no? Aunar esfuerzos para una lucha en común en contra del Estado zarista, un Estado además profundamente autocrático, represivo, y entonces desestima la posibilidad de una emancipación, una liberación nacional de Polonia y la constitución de un Estado polaco
independiente, aunque va a reconocer, sí, la necesidad en varios textos en el transcurso de su militancia política de una autonomía del pueblo polaco, de la posibilidad de constituir sus propias escuelas, su administración de justicia, su autoadministración territorial, pero sin separarse, sin un separatismo pleno respecto de el nuevo Estado republicano, democrático, que podía constituirse con la caída del imperio zarista, ¿no? Entonces este es un primer elemento interesante, el problema de la articulación entre Estado y nación, y hasta qué punto es viable la constitución de un Estado exclusivamente polaco, o más bien lo que más adelante se va a caracterizar como un Estado de carácter plurinacional, ¿no? En este plano son sugerentes los planteos de Rosa, porque ella entiende que la cuestión nacional no se puede definir ni caracterizar en abstracto, sino, siguiendo el marxismo de acuerdo a su caracterización, es preciso tener siempre un análisis y un estudio histórico situado desde la perspectiva materialista y el devenir mismo de la lucha de clases. En el caso de Polonia, por su vínculo entonces orgánico, estrecho, productivo, por el entrelazamiento entre el resto del territorio ruso y ese territorio polaco fracturado, debía entonces generarse una estrategia común de liberación conjunta y de emancipación de la clase obrera polaca y del proletariado ruso. Bueno, Rosa fragua un casamiento con el hijo de una pareja amiga alemana, simplemente para obtener la ciudadanía. Ella, si bien en Suiza se vincula a organizaciones revolucionarias, sobre todo a militantes de la vieja generación de revolucionarios y revolucionarias rusos, ¿no? Allí conoce a Plejánov, conoce a, por ejemplo, Vera Zasulich, ¿no? Algunos y algunas militantes clandestinos y clandestinas que habían tenido incluso un vínculo directo, estrecho, con Marx y con el viejo Engels. Sin embargo, busca ingresar, sumarse a las filas de lo que en aquel entonces, basta recordar el vínculo, la relación, ¿no? El centro de gravedad, cómo se corre con la derrota de la experiencia de la Comuna de París a Alemania, con el crecimiento cada vez más importante del Partido Socialdemócrata alemán, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, Rosa, luego de obtener la ciudadanía, se radica en Berlín, donde va a vivir hasta sus últimos días, ¿no? Si bien va a transitar, va a incursionar en otros territorios y realidades de buena parte de Europa. Rosa va a aprender numerosas lenguas, va a ser políglota, y va a debatir con su perspectiva internacionalista y también intentar articular las luchas, como decíamos, con el resto del territorio ruso. Por eso le va a importar sobremanera los debates, las polémicas al interior del bolchevismo, del menchevismo, la dinámica de la revolución, incluso en la propia Rusia, ¿no? Y la liberación, el vínculo estrecho, el entrelazamiento con la revolución en Polonia, en Lituania, ¿no? Un territorio aledaño a Polonia y con mucha afinidad y perspectivas comunes, y a su vez va a entender que Alemania es un territorio estratégico por el nivel de desarrollo, de autoconciencia y de perspectiva organizativa y de lucha que había logrado en ese entonces la socialdemocracia alemana, ¿no? Bueno, aquí la vemos junto a August Bebel, el máximo dirigente a nivel político, si se quiere, en la socialdemocracia alemana. En términos teóricos, lo era Karl Kautsky, ¿no? Con quien Rosa va a tener un vínculo muy estrecho, no solo político, sino también de amistad, y con el que va a ir distanciándose progresivamente a medida que Kautsky vaya asumiendo posiciones cada vez más centristas. Hay un primer libro, un material que elabora Rosa en polémica, en discusión con Edward Bernstein, un intelectual, activista, integrante de la socialdemocracia, que producto de las leyes de excepción, de este contexto de represión tan grande, va a tener que exiliarse en Inglaterra, va a vivir allí muchos años, va a tomar contacto con
las asociaciones fabianas, con los sindicatos, ¿no? Digamos, más de oficio, con prácticas crecientemente vinculadas a la disputa y a la posibilidad de conquistas parciales en el plano del Estado, y que va a elaborar un libro muy importante, que en realidad un conjunto de artículos que va a publicar luego en formato de libro en 1899, que se llama Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Frente a este libro, donde lo que va a postular Bernstein es la caducidad de ciertas tesis, ciertos planteos o hipótesis del propio Marx, ¿no? Va a decir, por ejemplo, que la teoría del hundimiento automático del capitalismo, a partir de sus propias contradicciones internas, ya no rige, no es viable a finales del siglo XIX, porque ha habido una complejización de las sociedades que plantean la posibilidad de que el capitalismo salga airioso de esas crisis. Muy por el contrario, Bernstein va a considerar que cada vez más, lejos de, vinculado a esto, empobrecerse o pauperizarse, el proletariado más bien comienza a haber un aminoramiento, menores, digamos, antagonismos, son menos intensos los antagonismos de clase, porque hay una creciente colaboración, posibilidad de lograr ciertas conquistas que mejoran las condiciones de vida de la clase trabajadora, y por lo tanto, vinculado a esto, lo que va a postular Bernstein es que ya no tiene sentido una teoría de la conquista del poder por medios insurreccionales o violentos. En última instancia, hay una frase, ¿no?, muy conocida de Edward Bernstein, que ha pasado a la historia, y que plantea que el movimiento lo es todo, el fin no es nada. Hay una especie de disociación entre el horizonte de la revolución y el medio, que podían ser las conquistas parciales, las demandas y exigencias que lograban plasmarse en una cierta ampliación de derechos en aquel entonces. Rosa levanta el guante, polemiza con Bernstein en un libro clave que se llama Reforma Social o Revolución. Hubo un primer problema a posteriori de la publicación de este libro, y es que por lo general se ha leído el título de esta obra en una clave dicotómica y mutuamente excluyente, cuando, en rigor, Rosa Luxemburgo no está planteando tener que optar o por la reforma o por lucha por mejoras parciales que se conquisten aquí y ahora, que mejoren, que garanticen, ¿no?, mejores condiciones de vida para la clase trabajadora, o bien el horizonte de trastocamiento, de ruptura con el orden capitalista. Rosa está planteando la necesidad de no disociar reforma de revolución, de no absolutizar, por ejemplo, la lucha exclusivamente parlamentaria o por la ampliación de derechos, por la conquista de determinadas leyes, perdiendo de vista la perspectiva, el horizonte más estratégico del cambio integral, de la alternativa civilizatoria. Por eso dice Rosa al comienzo de su libro algo que creo que vale la pena, que es muy interesante, porque precisamente remite en última instancia a la cuestión, digamos, de la importancia del debate teórico, ¿no? Rosa va a ser una teórica siempre interesada en discutir, en complejizar el corpus marxista, en no meramente pensarlo como algo acabado que debe ser aplicado, ¿no?, en todo tiempo y lugar, sino que requiere una complejización, una actualización, un estudio riguroso. Entonces, en tal caso, lo problemático de Bernstein no es tanto que quiera debatir, polemizar en torno a las transformaciones del capitalismo, sino las consecuencias políticas de aquello que postula como hipotético. Rosa dice al comienzo de Reforma Social o Revolución: no se puede arrojar contra los obreros insulto más grosero ni calumnia más indigna que la frase «las polémicas teóricas son solo para académicos». Ella entendía que esa polémica teórica en torno al problema del vínculo estrecho, la articulación orgánica, la dialéctica entre reforma y revolución, o entre lucha por mejoras concretas
conquistas parciales y horizonte revolucionario, era un problema práctico de la socialdemocracia, es decir, del movimiento socialista, no solo en Alemania, sino en Europa e incluso a escala mundial. Por eso dice en uno de sus párrafos más destacados, podemos contraponer la revolución social, la transformación del orden imperante, nuestro objetivo final, a la reforma social. La lucha cotidiana por las reformas, por el mejoramiento de la situación de los obreros en el marco del orden social imperante y por instituciones democráticas, recordemos que todavía perduraban muchos imperios en buena parte de Europa, regímenes autoritarios, incluso en donde no había siquiera, como en realidades similares a la rusa, escisión entre Estado e Iglesia, ¿no? En un sentido estricto, no había una secularización del poder político en términos plenos. Ofrece a la socialdemocracia el único medio de participar en la lucha de la clase obrera y de empeñarse en el sentido de su objetivo final, la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado. Entre la reforma social y la revolución existe, para el socialismo, para la socialdemocracia, como se denominaba en aquel entonces, un vínculo indisoluble. La lucha por reformas es el medio, la revolución social es el fin, ¿no? Entonces, primera cuestión importante, primera crítica interesante que va a postular Rosa es: no hay posibilidad de separar reforma de revolución, y en tal caso, la crítica que le cabe, obviamente, a Bernstein es la absolutización de la vía parlamentaria, ¿no? De la disputa meramente al interior del poder y de la institucionalidad estatal, perdiendo de vista una perspectiva extraparlamentaria, la necesidad de un fortalecimiento de un poder de la clase trabajadora y sobre todo la apuesta por la creación de una nueva institucionalidad que, al igual que planteaba el joven Gramsci, e incluso vamos a ver más adelante en el proceso de la Revolución Rusa, la posibilidad de edificar consejos de obreros, campesinos y soldados, ¿no? Entonces, Rosa también va a plantear algo interesante, y es la concepción dialéctica del Estado, que supone asumir que el Estado tiene un carácter de clase ineludible, es decir, es un Estado capitalista, es un Estado burgués. Dice, ya es un lugar común afirmar que el Estado imperante es un Estado clasista. A esto, al igual que todo lo que se refiere a la sociedad capitalista, no hay que entenderlo de manera absoluta, sino dialécticamente, ¿no? Es decir, ahí plantea la necesidad de analizar, de dar cuenta del carácter constitutivamente contradictorio, pero al mismo tiempo asimétrico del Estado capitalista. Hay que hacer un análisis dialéctico entonces de ese Estado que pueda dar cuenta de sus formas democráticas sin perder de vista el contenido de clase. ¿Esto qué implica? Bueno, él lo va a plantear de manera muy sugerente, ¿no? Va a decir, el desarrollo capitalista modifica esencialmente la naturaleza del Estado, ampliando su esfera de acción, imponiéndole nuevas funciones constantemente, sobre todo en lo que afecta a la vida económica, haciendo cada vez más necesaria su intervención y control de la sociedad. Es algo que nos reenvía, sin duda, al planteo del viejo Engels del Estado capitalista colectivo ideal. Es decir, de un Estado que no está meramente al servicio de los intereses inmediatos de la burguesía de manera exclusiva, sino que va asumiendo funciones que remiten a garantizar las condiciones generales de reproducción de la sociedad capitalista, ¿no? De la sociedad como un todo. Por eso dice, en ese sentido el desarrollo capitalista prepara poco a poco la fusión futura del Estado y la sociedad, prepara la devolución de la función del Estado a la sociedad, ¿no? Ahora, por otra parte, dice, sin embargo, el mismo desarrollo capitalista efectúa otra transformación en la naturaleza del Estado. El Estado es una organización de la clase dominante, asume funciones que favorecen específicamente el desarrollo de la sociedad, porque dichos intereses y el desarrollo de la sociedad coinciden de manera general con los intereses de la clase dominante, y en la medida en que esto es así. Por ejemplo, la legislación laboral, ¿no?, que de alguna manera puede ser vista en parte como una conquista, se promulga tanto para servir a los intereses inmediatos de la clase capitalista como para servir a los intereses de la sociedad en general. Pero esa armonía
impera solo hasta cierto momento del desarrollo capitalista. En ese sentido va a decir, tenemos el incremento de funciones de interés general del Estado, ¿no? Un incremento de su intervención en la vida social. Rosa, imagínense, está teorizando a principios del siglo XX, donde el Estado empieza a asumir cada vez mayores funciones, comienza a complejizarse en la perspectiva más de mediano y largo plazo que Gramsci va a denominar de un Estado integral, ¿no? Un Estado que no es pura violencia, exclusivamente coerción, sino que empieza a intervenir cada vez de manera más aguda en la vida económica, en términos productivos, en la regulación, ¿no? Crecientemente, incluso en cierto bienestar social relativo, ¿no? Pensemos toda la etapa bismarckiana, ¿no? de von Bismarck en Alemania, ¿no? En las últimas décadas del siglo XIX, y cómo, digamos, se gesta una dimensión estatal que remite a la reproducción de la fuerza de trabajo en términos indirectos. Ahora, dice, el carácter de clase lo obliga a trasladar el eje de su actividad al Estado y sus medios cada vez más hacia terrenos que son útiles únicamente para el carácter de clase de la burguesía, pero ejercen sobre la sociedad en su conjunto un efecto negativo, como el caso del militarismo y de las políticas aduaneras y coloniales, ¿no? En ese sentido, dice, el control social que ejerce el Estado se ve a la vez imbuido y dominado por su carácter de clase. Apenas la democracia, y esto es muy interesante para pensar también la realidad contemporánea de nuestra América, tiende a negar su carácter de clase y transformarse en instrumento de los verdaderos intereses de la población, la burguesía y sus representantes estatales sacrifican las formas democráticas. Por lo tanto, Rosa va a decir que si bien existen ciertas conquistas, que por lo general son producto de la lucha del movimiento obrero, de la clase trabajadora, pensemos la ampliación del sufragio, primero para quienes no son propietarios o no están alfabetizados o alfabetizadas, y luego incluso el sufragio universal no solo masculino, sino también femenino, ¿no? Es decir, el sufragio para las mujeres, para el grueso, ¿no? El conjunto de la clase trabajadora, ciertas libertades de organización, de prensa, de sindicalización, ¿no? Que a finales del siglo XIX apenas involucraban el 5% de la clase obrera, por ejemplo, en territorios como Alemania, ¿no? O el Imperio prusiano. Entonces, si bien ciertas conquistas, va a decir Rosa, y no lo niega, se cristalizan en la propia institucionalidad estatal, ¿no? Es decir, hay una forma democrática que hay que poder analizar y dar cuenta de los estados, en la medida en que cada vez más se van democratizando o transitando de una lógica de imperio a una lógica de república democrática. Sin embargo, en paralelo, va a decir él, y aunque pueda resultar paradójico, no lo es, tienden a exacerbar sus facetas que remiten al control y a lo represivo. En el plano interno, pensemos lo que implicaba el Estado prusiano, en un plano más amplio el Estado alemán, como un Estado cuya burocracia, cuyo aparato, ¿no? burocrático militar, constituía un Estado dentro del Estado, ¿no? Con determinadas prerrogativas, privilegios, y eso permeaba el conjunto de la sociedad. Como en el plano externo, en una lógica, y está pensando sobre todo en las potencias europeas y en los grandes imperios, una dinámica expansionista en términos coloniales. Es decir, militarismo a nivel interno, pero también expansión colonial y por lo tanto violencia estatal sobre los territorios de la periferia capitalista, ¿no? En términos de expansión a buena parte del resto del planeta. Estamos pensando no solo en la expansión en África, que pasa de una ocupación de menos del 40-50% del territorio a mediados del siglo XIX, a más del 90% de todo el territorio africano ocupado por las principales potencias europeas, y esa dinámica interimperialista de reparto, cual botín de guerra de los territorios de la periferia del sur global, va a terminar desencadenando, como sabemos, en 1914, la Primera Guerra Mundial. Bueno, esta lógica interimperialista de estados que tienen una lógica de expansión, ¿no? En términos coloniales y por lo tanto de despojo de territorios, de saqueo, asentados en la violencia, va a degradar cada vez más a la propia democracia burguesa en términos de Rosa Luxemburgo, ¿no?
Bueno, hay otro texto que vale la pena rescatar, hay una polémica muy interesante de Rosa, además de la crítica furibunda que formula Rosa a Edward Bernstein en Reforma o Revolución, y en general, de manera cada vez más enconada, contra una tendencia a el exclusivismo parlamentario, a la lucha puramente electoral, en detrimento de la lucha callejera, de la huelga política de masas, de la beligerancia y por lo tanto de la confrontación en términos más de acción directa, no va a ahorrar tampoco críticas ni polémicas, aunque van a ser, por supuesto, mucho más fraternas, para con el bolchevismo y en particular a la figura de Lenin, sobre todo teniendo en cuenta la concepción de organización política que postula Lenin a principios del siglo XX. Esto es importante tenerlo en cuenta. No hay una teoría unívoca, homogénea e invariante en Lenin acerca de la organización política. Creo que una cosa es el Lenin del quehacer en 1902, ¿no? Enfrentándose a un Estado zarista profundamente represivo, policíaco, persecutorio, y distinta es quizás la perspectiva, el planteamiento de Lenin en 1917, en textos como La dualidad de poderes o El Estado y la Revolución. El Lenin del quehacer es un Lenin que busca dotar de centralidad a un movimiento obrero incipiente, a un activismo de izquierda muy embrionario y sumamente disperso, en un contexto donde lo que tendía a predominar eran sobre todo huelgas parciales y lo que se conocía como la tendencia economicista, es decir, una corriente que pregonaba que el eje, el pivote fundamental de estructuración del movimiento obrero eran las luchas meramente económicas, las luchas por el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Algo coincidente, por cierto, con el planteo de Edward Bernstein en Alemania, y esto no es casualidad. Ahora bien, a pesar de que Rosa critica al economicismo en Rusia, plantea también algunos cuestionamientos al tipo de organización política que pregona Lenin en aquel entonces, fundamentalmente en dos materiales. Un libro muy conocido, El qué hacer, de 1902, 1903, digamos, en términos de difusión y visibilidad, y un material, también en formato de libro, que es producto de las polémicas que se generan en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, ¿no? Realizado en el exilio, y donde se produce esta escisión entre bolcheviques y mencheviques, ¿no? Una discusión entre Lenin y Martov, si se quiere, en términos de figuras públicas, y que se denomina un paso adelante, dos pasos atrás. Frente a estos textos, Rosa redacta un documento, un artículo muy sugerente que se llama Problemas de organización de la socialdemocracia rusa. Lo publica en 1904, tanto en territorio ruso como en Alemania, y allí critica fundamentalmente los planteos de Lenin en una clave de su semejanza con la estrategia blanquista, de Lenin, según su caracterización, que remiten más a una época superada del movimiento obrero, una época en donde minorías, a la cabeza de masas, digamos, que van a acompañar simplemente casi de manera pasiva y a destiempo a vanguardias que de alguna manera asaltan en forma abrupta el poder. ¿Qué va a decir Rosa? Se requiere sí una organización que pueda tener determinado grado de centralidad. Rosa no cuestiona en sí mismo la centralidad, ¿no? O la necesidad de romper con la dispersión, pero considera que el planteo de Lenin es un planteo más vinculado a una revolución de tipo burguesa, jacobina, donde una minoría asalta el poder de manera abrupta, y menos relacionada con lo que requiere la clase trabajadora en este contexto, digamos, de comienzos del siglo XX, ¿no? Por eso dice, el blanquismo no contaba con la acción directa de la clase obrera, por lo tanto no necesitaba organizar el pueblo para la revolución. Se esperaba
que el pueblo cumpliera su papel únicamente en el momento mismo de la revolución. Fíjense, ¿no? La minoría activa, el núcleo de revolucionarios profesionales, podríamos decir, al estilo del quehacer, y la preparación de la revolución a cargo únicamente de un grupito de revolucionarios que se armaban para dar el golpe. Más aún, para garantizar el éxito de la conspiración, esta perspectiva de una revolución como acto conspirativo de minorías activas, se consideraba que lo más inteligente era mantener a la masa un tanto apartada de los conspiradores. Este es un planteo, una angustia, si se quiere, de Rosa Luxemburgo constante. Cómo lograr la menor disociación entre el activismo, digamos, la militancia organizada y quienes no se encuentran organizados u organizadas, ¿no? ¿Qué va a plantear Rosa? El centralismo de Lenin descansa en dos principios: la subordinación ciega hasta el último detalle de todas las organizaciones locales, los grupos pequeños, a el centro, digamos al comité central, que es el único que decide, piensa y guía, va a criticar Rosa, y la rigurosa separación de un núcleo de revolucionarios organizados de su entorno social. Semejante centralismo, va a concluir Rosa, es una transposición mecánica de los principios organizativos del blanquismo. El blanquismo remitía a Auguste Blanqui, ¿no? Un gran revolucionario de mediados del siglo XIX, un gran conspirador que pensaba la organización y a la revolución en términos de una minoría, ¿no? Que podía asaltar el poder al estilo de las sectas carbonarias, ¿no? Fue un personaje emblemático, ¿no? Que estuvo varias décadas preso. Incluso en la coyuntura de la Comuna de París, los comuneros y comuneras llegan a plantear la posibilidad de un canje de los prisioneros para exigir la liberación de Auguste Blanqui, que consideraban la cabeza visible, ¿no? De ese proceso insurreccional y de autogobierno. Por lo tanto, Rosa va a postular que incluso lo que Lenin ve como positivo, por ejemplo, la disciplina que forja la fábrica, para ella es una disciplina muy distinta a la que requiere una organización política en términos de una autodisciplina, no la disciplina mecánica de la mera obediencia que impone, por ejemplo, el maquinismo en la gran industria, ¿no? O en las fábricas, sino otro tipo de disciplina donde la autonomía de pensamiento, la capacidad de crítica, la participación activa de la militancia de la base es relevante. Este es un texto interesante, además, porque es un texto inmediatamente previo a la revolución de 1905 en Rusia, una revolución muy potente, muy interesante, que de alguna manera podríamos decir que en cierta forma confirma los planteos y advertencias de Rosa Luxemburgo en aquel texto polémico y de diálogo fraterno con Lenin, porque lo cierto es que esta revolución en 1905 da origen a los soviets, a espacios que surgen desde abajo, ¿no? A consejos de autoorganización obrera, fundamentalmente en San Petersburgo y en algunas otras ciudades industriales, y una dinámica de politización de masas que hasta ese momento quizás no tenían un activismo visible o una capacidad de protesta y beligerancia colectiva en las calles, pero que en forma abrupta salen, se manifiestan e incluso tienen un nivel de exigencia y de demanda de carácter político y no meramente sectorial. Rosa, en los últimos meses de la Revolución Rusa, con pasaporte falso, ingresa, ¿no? A territorio polaco-ruso, participa de la revolución y es detenida, padece el encierro durante algunos meses, y lo interesante es que producto de esa participación, de ese vínculo estrecho, de esa colaboración con el que era el Partido Socialista del Reino de Polonia y Lituania, ¿no? Una organización con la que ella seguía colaborando, pero que entendía debía estar articulada al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, porque, como habíamos dicho anteriormente, Rosa piensa en una revolución mancomunada de la clase trabajadora polaca, lituana y del resto del territorio ruso. Y allí, luego, y en ese contexto de encierro y a posteriori con su liberación, redacta un libro emblemático que se publica en 1906. Su primera edición es confiscada por ciertos sindicatos y dirigentes de la socialdemocracia alemana. Lo consideraban
tan provocativo, tan molesto en términos de las hipótesis y los planteamientos, que literalmente lo prenden fuego, lo sacan de circulación. Hay una nueva edición donde Rosa revisa y matiza algunas afirmaciones, pero en sustancia plantea algo idéntico, y es, por un lado, la necesidad de pensar a esta revolución no como los últimos coletazos de la Revolución Francesa, es decir, no como una llegada tardía de la revolución burguesa a un territorio atrasado, como puede ser Rusia, sino como una insurrección, como un proceso revolucionario que inaugura el ciclo de las revoluciones proletarias. Es decir, no es la última de las revoluciones burguesas, la rusa de 1905, sino que provocativamente Rosa va a decir es la primera de las revoluciones proletarias. Y esto es importantísimo porque lo que postula, en cierto sentido, es que la supuestamente atrasada Rusia tiene mucho para enseñarle a la supuestamente avanzada o adelantada Alemania. Es decir, una dinámica callejera, de lucha, de acción directa, de huelga política de masas, un concepto clave en Rosa Luxemburgo, es decir, de una huelga, de un paro general, donde participan las masas y no solo un sector del movimiento obrero, por ejemplo, sindicalizado. Entre otras cosas, porque Rosa va a decir que la organización, por lo general, no precede a la lucha, sino que es un producto genuino de ella. Rosa piensa, retomando esta discusión que mencionábamos antes con Lenin, a la organización más que como un aparato estructurado y rígido, como una organización en proceso. Es decir, una organización movimiento, un partido que pueda ser dinámico, estar en movimiento, abrirse y nutrirse a los oleajes, los vaivenes de la lucha de clase y la politización de sectores que hasta ese momento no estaban organizados, pero que, producto de la politización, de la crisis o del descontento, van a ingresar a sus filas. Entonces, la huelga política para Rosa, lejos de ser un arma meramente defensiva, constituye un elemento central de la estrategia revolucionaria de la clase trabajadora. A su vez, otra cuestión clave para Rosa es que el proceso abierto en Rusia no hace sino demostrar la estrecha vinculación que existe entre luchas económicas y luchas políticas. No hay una separación tajante entre, por ejemplo, una lucha económica que puede desplegar un sindicato, por caso, y una lucha política exclusivamente en un plano institucional o parlamentario por parte de un partido político de izquierda, ¿no? En ese sentido, Rosa entiende que es necesario aunar, hacer confluir las luchas, y que la praxis misma, en el proceso mismo revolucionario, Rusia devino en 1905 una gran escuela a cielo abierto de autoaprendizaje, de autoconcientización y de politización extrema del movimiento obrero. Ese libro es muy potente, sobre todo porque este planteo de la huelga política, es decir, una huelga no sectorializada, no corporativa, no meramente por el mejoramiento parcial de las condiciones de trabajo del movimiento obrero, sino, por ejemplo, en el caso de Rusia, en contra del zarismo, del imperio, de la autocracia, por la democratización, ¿no?, del régimen político, por la libertad de organización sindical, es decir, de alguna manera apuntando de lleno a ese Estado profundamente autoritario, represivo y burocrático, y planteando la democratización del régimen, va a ser algo persistente y no solo a lo que apelar en situaciones defensivas, por ejemplo, cuando se ven amenazadas ciertas libertades democráticas, sino también como parte de una estrategia revolucionaria de más largo aliento en el plano, digamos, de lucha contra los imperios profundamente autoritarios, ¿no? En ese sentido, podemos decir que Rosa
entiende a la huelga política de masas como parte de una estrategia revolucionaria propia de un contexto del movimiento obrero cada vez más politizado, cada vez más, digamos, sumado a las filas de la socialdemocracia alemana, pero ahí ella veía un peligro no menor, y era lo que ya avisoraba a principios del siglo en la polémica con Bernstein, que consistía en un, de alguna forma, exclusivismo parlamentario, en una lucha cada vez más enfocada meramente en la disputa electoral, perdiendo de vista la necesidad del horizonte de ruptura, de la posibilidad de cuestionar esa misma institucionalidad estatal y forjar una nueva institucionalidad. Hay en ese plano una búsqueda de Rosa por pensar, de alguna manera, a la formación política como un eje, un pivote fundamental de la lucha de la clase trabajadora. En ese plano vamos a ver un planteo de Rosa clave, que es el vínculo estrecho entre la autoorganización de la clase trabajadora y las perspectivas de autoconciencia que pueden ir forjándose no solo en espacios estrictamente educativos, como puede ser la escuela de formación, una escuela que, digamos, tiene una tarea fundamental en términos de formación de cuadros del movimiento obrero y fundamentalmente de la socialdemocracia alemana, sino también pensar a la lucha, a la acción directa como una escuela de autoconciencia, ¿no? El aprender haciendo, la acción directa, la huelga misma como proceso de lucha que politiza y que concientiza a los sectores populares y en particular al movimiento obrero. Para Rosa hay un trípode fundamental en la lucha, en la estrategia, si se quiere, revolucionaria, que tiene que ver con la conciencia, con la organización y con la dinámica de lucha, ¿no? Es decir, la lucha, la confrontación, el antagonismo, pero también la organización política y la formación desde una perspectiva integral, ¿no? Acá la vemos a Rosa parada en el marco de la escuela a la que se suma, una escuela de formación política en Berlín, muy interesante. Ella realizaba de 3 a 4 clases, ¿no? Dictaba varias materias o módulos. Uno de ellos fundamental era el de introducción a la economía política, ¿no? A la economía política y a la crítica de la economía política en una clave y una perspectiva marxista. Imagínense lo que implicaba para una mujer migrante, polaca, judía, que pudiese ingresar en un espacio como el de esta escuela de formación, integrado en su plantel docente exclusivamente por hombres y subsumido en lo que de alguna manera Raya Dunayevskaya, una teórica norteamericana, marxista, supo denominar el chauvinismo masculino, ¿no? Es decir, la misoginia y de alguna manera una lógica nacionalista muy vinculada a prácticas patriarcales que imbuía a la propia socialdemocracia alemana. Rosa no dejó nunca de ser considerada una extranjera en las filas de la socialdemocracia, a pesar de haberse radicado en Berlín y vivir allí prácticamente 2 décadas. Solo va a suspender su actividad como educadora popular con su encarcelamiento en el inicio de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, nos parece interesante rescatar algunos textos que son producto de su tarea como educadora, como profesora en la escuela de partido. La primera, que es muy interesante por lo que aporta, por lo que plantea, incluso como vínculo estrecho con un libro clave que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, y los borradores del propio Marx, unos llamados cuadernos etnológicos, ¿no? Los últimos escritos
apuntes y reflexiones de Marx vinculados con la antropología, con las formas comunitarias de vida social, varios de los cuales no llegó a conocer ni a poder leer Rosa Luxemburgo, a pesar de lo cual tiene una perspectiva similar. Introducción a la economía política son un conjunto de apuntes, son borradores, son la sistematización en el transcurso de los años, a partir de 1907, 1908, hasta 1914, e incluso a posteriori, en los momentos de encierro, Rosa pule sus ideas, va volcando en formato de un libro pedagógico y sintético ciertos fundamentos de la economía política, los lineamientos generales para poder comprender la economía política. Y ella va a decir, no es que es difícil la economía política, claro, es complejo, ¿no?, de entender. Ahora, la burguesía deliberadamente hace compleja e inentendible a esta ciencia. Además de que ejercita una especie de daltonismo epistémico, ¿no?, de imposibilidad de dar cuenta, de visualizar, de poder identificar, por ejemplo, el carácter histórico de las categorías de la propia economía política. Entonces, Rosa se ríe, se mofa, y de alguna manera denuncia el supuesto carácter eterno de la propiedad privada. Este es un pilar básico de crítica de la economía política. Sabemos que en El Capital Marx también intenta ejercitar una genealogía, dar cuenta de la génesis de la mercancía, del dinero y del capital, ¿no? Y por supuesto del doble carácter del valor. Y en ese sentido, la propiedad privada de los medios de producción, e incluso de la tierra en un sentido más amplio, va a tener que ver con una ignorancia, va a decir Rosa, que subyace a la supuesta sabiduría de la burguesía europea, ¿no? Está pensando en economistas, pero también está pensando en antropólogos, está pensando en filósofos e historiadores, que en realidad son profundamente ignorantes en la medida en que no identifican, no logran dar cuenta de, por ejemplo, la existencia de sociedades precedentes, ¿no?, digamos, pre-capitalistas, no capitalistas, que antecedieron a la emergencia del propio capitalismo, pero también contemporáneas a la expansión del capitalismo en tiempos modernos, donde no rige la propiedad privada, ¿no? Es muy interesante, hay varios fragmentos que vale la pena leer, que no tienen desperdicio, sobre todo porque Rosa va a reivindicar el carácter, digamos, general de la sociedad humana en términos de lo que ella denomina comunismo agrario, ¿no? Va a decir, una vez que hubo descubierto el comunismo agrario, primero como peculiaridad del pueblo germánico, es decir, en la propia Alemania, donde la propiedad privada parece santificada y eterna, en el contexto donde ella escribe y enseña en esta escuela de formación, en rigor, hacía poquitos siglos nomás, incluso décadas atrás, había relaciones sociales comunitarias, ¿no?, ausencia de propiedad privada en un sentido estricto, y luego dice de los eslavos, los indios, los árabes kabiles, antiguos mexicanos, y además del país maravilloso de los incas peruanos, y en muchos otros grupos específicos de pueblos en todos los continentes, ¿no? Digamos, la ciencia burguesa opuso a este conocimiento una resistencia tenaz, ¿no? O sea, porque claro, era suicidarse como clase el evidenciar el carácter transitorio de la propiedad privada. Y por supuesto no solo de la propiedad privada, sino que también Rosa llega a decir consecuentemente el carácter también, diríamos, transitorio del Estado e incluso de las relaciones patriarcales, ¿no? Esto es muy interesante porque Rosa además traza un paralelismo entre las formas comunitarias de vida social contemporáneas, es decir, que existían todavía en las primeras décadas del siglo XX, ella está pensando, entre otras realidades, en nuestra América, en lo que poquito tiempo después José Carlos Mariátegui va a teorizar, ¿no?, como comunismo incaico, como elementos de socialismo práctico que perduran en el Ayllu y en la región andina, ¿no? Y va a trazar un paralelismo entre esas formas comunitarias de vida social y lo que ella llama el espectro rojo que encabezan las luchas obreras en Europa occidental
en el siglo XIX, ¿no? La burguesía va a concluir, y esto es sumamente sugerente, encontró de alguna manera un vínculo estrecho, un hilo rojo que conectaba esas resistencias contra el despojo y el colonialismo en la periferia capitalista y la lucha obrera del proletariado en buena parte de Europa. Producto también de su estudio riguroso, del análisis de la dinámica de desarrollo del capitalismo y fundamentalmente de la enseñanza de El Capital, del libro El Capital Inconcluso de Marx, y de su estudio cada vez más en profundidad, Rosa va a publicar en 1913 un libro que es clave, es considerado quizás su mayor obra en términos teórico-analíticos, denominada La acumulación del capital. La acumulación del capital es un libro voluminoso, denso, pero que nos interesa fundamentalmente porque primero va a plantear una cierta crítica a la lectura de Marx en El Capital. ¿Qué es lo que nos va a decir? Y esto es muy interesante para la dinámica de lectura de la realidad de nuestra América, ¿no? De la periferia capitalista, pero sobre todo de América Latina, y de lo que en los años 70 del siglo XX se va a denominar la teoría de la dependencia, ¿no? Va a plantear que Marx, en el tercer tomo de El Capital, ¿no? Expone un proceso total de la producción capitalista, en donde textualmente Marx dice lo siguiente: figurémonos la sociedad entera compuesta únicamente de capitalistas y obreros industriales, ¿no? En el primer tomo del Capital va a decir también textualmente Marx: para conservar el objeto de investigación en su pureza, libre de circunstancias secundarias que lo perturben, tenemos que considerar y presuponer aquí el mundo total comercial como una nación. Tenemos que suponer que la producción capitalista se ha establecido en todas partes. Acá identifica un problema Rosa, y es que el capitalismo como sistema global no está compuesto exclusivamente por empresarios burgueses a nivel urbano, industrial y proletarios, ¿no? Obreros de overol, por ejemplo, sino que hay inmensas zonas, hay una fuera, ¿no? De la relación social capitalista, del capitalismo que tiende a expandirse, y eso él lo denomina, digamos, Rosa más bien, va a caracterizarlo como economías naturales, ¿no? Como zonas que aún no han sido penetradas en forma plena o de manera tan intensa y aguda por la relación social capitalista, ¿no? Por la lógica de la mercantilización y la compra-venta de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, una primera cuestión clave: Rosa define el capitalismo como un sistema mundial, ¿no? como una totalidad que involucra centro y periferia, en donde ella enfatiza, pone el eje en la unidad dialéctica entre la acumulación de capital en los centros y en las metrópolis, fundamentalmente europeas, pero de manera cada vez más creciente también en los Estados Unidos, y el subdesarrollo, diríamos, de la periferia, ¿no? Es decir, lo que autores más contemporáneos como David Harvey, pero también teóricas feministas como María Mies, van a plantear en la perspectiva de una acumulación por despojo. No solo la reproducción ampliada, la compra-venta de la fuerza de trabajo, la explotación del proletariado en las industrias de Inglaterra o Alemania, sino también una dinámica de acumulación en donde el despojo de territorios, la vulneración y la superexplotación de grandes contingentes y masas indígenas o campesinas en ámbitos, por ejemplo, rurales de la periferia capitalista, en África, pero también en buena parte de América Latina, es clave para entender el capitalismo como sistema mundo, diríamos, ¿no? Como sistema mundial que articula dialécticamente centro y periferia. Por eso hay quienes denominan a Rosa una precursora de lo que luego va a ser la teoría de la dependencia o el análisis del carácter periférico
y subdesarrollado de territorios y realidades como las de América Latina, ¿no? Lo que hay es un desarrollo del subdesarrollo, producto de una división internacional del trabajo, donde los estados, el endeudamiento y la violencia cumplen un rol fundamental, ¿no? Para Rosa, entonces, la acumulación originaria, eso que describe Marx en el capítulo 24, donde el Estado tiene un rol fundamental en el cercamiento de tierras, en el despojo, en el avasallamiento, e incluso la expulsión de esos contingentes humanos que migran a las ciudades. Esa acumulación originaria, Rosa la va a leer en este libro como un proceso permanente. No va a ser entonces algo que exclusivamente ocurre en el comienzo, la génesis del capitalismo, sino como algo constante. Va a decir Rosa, de ahí que el capitalismo considere como una cuestión vital la apropiación violenta de los medios de producción más importantes de los países coloniales. Pero como las organizaciones de los indígenas son el muro más fuerte de la sociedad y la base de su existencia material, el método inicial del capital es la destrucción y aniquilamiento sistemático de las organizaciones sociales no capitalistas con que tropieza en su expansión a nivel global. Aquí no se trata ya, dice ella, de la acumulación primitiva, sino de una continuación del proceso hasta hoy. El capital no tiene, para esta cuestión, más solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación de capital en el proceso histórico, no solo en su génesis, sino en todo el tiempo, hasta el día de hoy. El método violento es el resultado directo del capitalismo con las formaciones de economía natural que ponen traba a su acumulación. Hay autores como David Harvey, muchísimos intérpretes, e incluso a nivel latinoamericano, que postulan justamente que esta lógica de la acumulación originaria puede leerse como una acumulación por desposesión, donde la privatización, el saqueo y el despojo sistemático de bienes comunes y de territorios, la privatización y mercantilización de ámbitos rurales, de formas comunitarias de vida social, al calor, hoy diríamos, del agronegocio, de la megaminería, del saqueo de bienes naturales, por métodos no convencionales como puede ser el fracking, es un pivote fundamental y ahí el Estado tiene un rol clave de acuerdo a Rosa Luxemburgo. Entonces, este libro es un libro interesante porque Rosa pone el foco, trata de dar cuenta y hacer visible las regiones periféricas del capitalismo y no exclusivamente tener una mirada eurocéntrica que entiende de manera autosuficiente, autocentrada al capitalismo solo desde las metrópolis europeas. Sin duda hay un eje también muy relevante en Rosa, que es el del protagonismo de las mujeres. Si bien es todo un debate, hasta el día de hoy, en qué medida Rosa puede ser considerada feminista, en aquel entonces el feminismo estaba más vinculado a un movimiento sufragista, es decir, a un movimiento protagonizado por mujeres, pero de sectores de clase media alta o que pregonaban exclusivamente una lucha por el sufragio universal femenino. Por lo tanto, hay todo un sector crítico de ese feminismo, al que caracterizan como feminismo sufragista o exclusivamente burgués. Sin embargo, lo cierto es que Rosa acompaña, reivindica y de alguna forma articula su horizonte estratégico revolucionario con la lucha por dotar de protagonismo y de participación igualitaria a las mujeres en todos los planos de la vida social y política. Y en ese sentido, no solo reivindica la lucha encabezada por Clara Zetkin, marxista, digamos, de la vieja generación, de la socialdemocracia alemana, con un vínculo estrecho con Rusia, una de las que impulsa encuentros internacionales de mujeres socialistas y que plantea la dinámica de una doble opresión que a la dominación de clase debe también complementarla en la clave de una crítica y una denuncia, la dominación patriarcal, ¿no? O machista.
una división sexual del trabajo que también está operando a nivel de la sociedad de clase. Sin embargo, Rosa va a tratar de no absolutizar esta lucha ni desencontrarla de lo que ella considera que es un motor fundamental en el devenir histórico, como es la lucha de clases. Entonces, diríamos que si bien no hay muchos textos en los que Rosa teorice acerca de el papel, el protagonismo de las mujeres, su propia vida, su itinerario como mujer, imagínense una organización misógina en donde los dirigentes eran exclusivamente varones, donde las mujeres en muchas ocasiones no tenían posibilidad de votar, de participar en igualdad de condiciones. Además, en un estado como el prusiano, ¿no? Donde ese chauvinismo masculino permeaba hasta el militante más de base, su propio protagonismo, el poder abrirse camino, el polemizar con osadía, siendo muy joven, incluso con los popes de la socialdemocracia y del reformismo, pero también con teóricos e intelectuales revolucionarios, grandes dirigentes como el propio Lenin o Trotsky, permiten pensar al de Rosa como un feminismo de acción, es decir, como un antipatriarcado entrelazado con el anticapitalismo y el internacionalismo por el que Rosa luchaba. Hay dos textos que son claves en este sentido, que vale la pena mencionar. Uno se denomina El voto femenino y la lucha de clases. Es un discurso pronunciado por Rosa en las segundas jornadas de mujeres socialistas, ¿no? Interesante, donde plantea el vínculo estrecho entre un Estado, que no solo es un Estado que tiene un carácter de clase, sino que es un Estado que perpetúa la desigualdad en términos de género, diríamos hoy, ¿no? Que no garantiza siquiera la posibilidad de que las mujeres participen en igualdad de condiciones. Diríamos, un Estado que también hoy podríamos caracterizarlo como patriarcal, no solo un Estado burgués y capitalista, sino un Estado misógino, un Estado permeado, que se presume asexuado, pero que sin embargo apuntala esa opresión de las mujeres, esa reclusión de las mujeres en el ámbito doméstico, como va a denunciar Rosa, ¿no? Y hay otro texto muy interesante que se denomina La Proletaria, que publica ella en un periódico de mujeres muy, muy interesante, editado en Berlín, y en donde hace una genealogía y una reconstrucción de todas las formas históricas en donde la mujer ha estado y está aún hoy oprimida, subyugada, ¿no? Por eso la llama la proletaria entre los proletarios, la más desposeída de derecho dentro de los desposeídos, ¿no? Es interesante porque en ese sentido Rosa va a postular, y acá lo tenemos transcripto, el fragmento, una consigna que retoma de Charles Fourier, un socialista utópico, pero que fue muy sensible, ¿no? a la problemática de la opresión de las mujeres, y dice la propia Rosa: hace 100 años, el francés Charles Fourier, uno de los primeros grandes propagadores de las ideales socialistas, escribió estas memorables palabras textuales de Fourier: en toda sociedad, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Esta es una consigna muy importante, incluso en los padres del marxismo, en el propio Engels, ¿no? Engels que supo reflexionar, sobre todo en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, acerca de la génesis del patriarcado y su articulación con la consolidación del propio capitalismo, ¿no? Es decir, el develamiento del carácter histórico de las relaciones de opresión y de dominio en detrimento de las mujeres. Por eso dice Rosa: esto es totalmente cierto para nuestra sociedad. La actual lucha de masas en favor de los derechos políticos de la mujer es solo una expresión, una parte de la lucha general del proletariado por su liberación. En esto radica su fuerza y su futuro. Es decir, Rosa no disocia la lucha por los derechos de las mujeres, por una igualdad, por ejemplo, en el plano electoral, organizativo, de participación y de protagonismo de las propias mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, pero considera que no se trata de ocupar escaños de manera igualitaria a como
hasta hoy lo están ocupando los varones. Eso sería una perspectiva de lo que ella llama un feminismo burgués, sino más bien de luchar contra toda opresión, y por lo tanto a esa opresión de las mujeres se tiene que articular ineludiblemente una perspectiva socialista de lucha y de antagonismo contra la opresión de clase, contra el dominio de la burguesía y contra la explotación, ¿no? Entonces diríamos, frente a esta doble opresión, la necesidad del protagonismo de las mujeres y a la vez una articulación estrecha y orgánica con la dinámica de la lucha de clases. Los últimos años de Rosa están signados por el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra muy trágica, una guerra, diríamos, que, bueno, además de causar millones de muertes, va a ser el sepelio, la muerte, en un sentido, si se quiere, más político, de la socialdemocracia alemana. El partido en el cual milita con una actitud cada vez más crítica y de sazón la propia Rosa Luxemburgo, porque ese partido va a terminar votando por unanimidad los créditos de guerra en 1914. ¿Qué significa esto? Que la socialdemocracia apoya la intervención, la lógica imperial de Alemania y su involucramiento activo en la llamada Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, los créditos para poder dinamizar, desplegar esa acción bélica por parte del Imperio Alemán son apoyados por la socialdemocracia, y por lo tanto Rosa se va a oponer, va a tomar distancia, paulatinamente incluso va a ir generando con el tiempo una ruptura con el Partido Socialdemócrata. La constitución de lo que se va a denominar la Liga Espartaco, que al final de la Primera Guerra Mundial va a confluir junto a otros espacios y organizaciones en la creación del Partido Comunista Alemán, ¿no? Pero en el mientras tanto, más bien Rosa lo que va a intentar, en esta coyuntura de desencadenamiento de la Guerra Mundial, de redoblar la apuesta por el internacionalismo, de denunciar lo que ella considera es una guerra interimperialista, fratricida entre los pueblos de Europa y del mundo. Esto va a implicar para Rosa una persecución muy profunda, al igual que para muchos dirigentes de izquierda, revolucionarios como el joven Karl Liebknecht, y va a llevar a que sean encarcelados ambos durante buena parte de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Desde la cárcel, Rosa elabora una serie de cartas que se difunden clandestinamente, se sacan en forma clandestina de la cárcel y se distribuye como panfletos y folletos conocidos como las cartas de Espartaco. Luego van a dar lugar justamente al surgimiento de la Liga Espartaco, un nucleamiento de izquierda internacionalista que intenta retomar justamente la idea de Espartaco como un revolucionario que lucha en contra de la opresión y en favor de su liberación, pensando también el paralelismo con los esclavos modernos, diríamos hoy, ¿no? Los esclavos y esclavas modernos en pleno capitalismo, ¿no? Bueno, cómo fundar un Espartaco colectivo, cómo crear una organización que pueda también formarse en la lucha, pero al mismo tiempo en la dinámica de la disputa cultural, pedagógica, política y el ejercicio de una democracia de base, lo que ella va a considerar una democracia de tipo socialista. En la cárcel, en estos primeros años de la guerra, Rosa va a escribir un documento, un libro, que lo va a firmar con el seudónimo de Junius. De hecho, Lenin va a leer atentamente este libro, va a polemizar y a la vez dialogar con él, sin saber que ha sido escrito por Rosa, porque por supuesto lo firma con un seudónimo. Es conocido como el folleto Junius, pero lleva por título La crisis de la socialdemocracia. Es un texto muy interesante porque de alguna manera reconstruye, realiza una genealogía de cómo se llegó a este nivel
de chauvinismo, de nacionalismo reaccionario, en el cual la socialdemocracia apoya activamente el intervencionismo en la guerra por parte del gobierno alemán. Pensemos que Rosa rompe ya en 1910 con Karkowski, rompe mucho más tempranamente que Lenin, ¿no? Lenin va recién en 1914 romper con Kautsky, luego de justamente esta actitud. Y Rosa ya en 1910, en una polémica, no nos da el tiempo para profundizar en ella, pero es interesante, donde va a discutir la necesidad, como mencionamos, de la huelga política para poder conquistar nuevos derechos. La huelga política no es algo meramente defensivo ante la posibilidad de que nos vulneren tal o cual derecho, sino para arrancar nuevos derechos, la huelga política de masas, la actitud y la práctica extraparlamentaria es fundamental y hasta puede ser considerada, va a decir Rosa, el motor, ¿no? Digamos, aquello que mantiene viva el espíritu antagónico, insumiso y revolucionario del movimiento socialista. En este libro que escribe en la cárcel, La crisis de la socialdemocracia, Rosa va a lanzar la famosa consigna que va a pasar a la historia, socialismo o barbarie. Creo que es muy interesante pensar hoy, ¿no? Digamos, algo que para Rosa era clave. La barbarie no es una posibilidad remota y lejana, sino que es la exacerbación de la normalidad de la cotidianidad de la sociedad burguesa, ¿no? La barbarie es algo inminente, por lo tanto estamos reflexionando y actuando casi al pie del desfiladero, va a decir ella, ¿no? La barbarie es lo que se había desencadenado al calor de la Primera Guerra Mundial, de los nacionalismos y chauvinismos, de la xenofobia, de las enemistades mutuas entre los pueblos de Europa y del mundo, y que va a dar lugar a un discurso no solo profundamente violento, beligerante y chauvinista, sino también a posiciones cada vez más de ultraderecha, ¿no? El huevo de la serpiente, dicho en otros términos, que va a ir poco a poco creciendo, sobre todo al calor del reflujo del proceso popular y de lucha de la década del 20, ¿no? Esta barbarie y este, digamos, conflicto bélico es clave, ¿no? No nos podemos detener en detalle, pero bueno, ustedes acá tienen el mapa, y lo que es interesante también es ver en este mapa, por ejemplo, la fractura de la propia Polonia, ¿no? Entre el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso, ¿no? Y los grandes imperios y los reinos como estructuras autoritarias, estatales, en territorios de carácter plurinacionales, ¿no? Y cómo todo esto va a estallar, va a entrar en crisis al calor de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra, insisto, que Rosa considera ineludible en términos de análisis y de estudio, y por lo tanto, digamos, su lucha es por redoblar el internacionalismo y el hermanamiento entre los pueblos. Más allá de que sale por unos pocos meses, incluso podríamos decir semanas, Rosa es nuevamente encarcelada y, como les decía, pasa prácticamente casi la totalidad de la Primera Guerra Mundial entre rejas y vivencia también desde la cárcel el triunfo de la insurrección de octubre, ¿no? Todo el proceso de la revolución de 1917 es estudiado, es analizado por Rosa con detenimiento, a pesar de estar encarcelada. Tenía muy buena información y, como dijimos al comienzo, mucho interés por lo que acontecía en Rusia. Lo sentía un territorio propio en última instancia, más allá de esa actitud invariante internacionalista que siempre la va a acompañar a lo largo de su vida. Hay un texto clave de Rosa Luxemburgo que siempre recomendamos, que es La Revolución Rusa. Muchas veces se lo titula Crítica de la Revolución Rusa. En realidad el título provisorio que le deja a Rosa, porque es un texto que no concluye, es decir, que no publica, no da a conocer, salvo a un compañero de mucha confianza al que se lo comparte, y que luego, tras ser expulsado del Partido Comunista, lo publica a comienzos de la década del 20, ¿no? Es decir, este manuscrito es un manuscrito maldito. Para que se den una idea,
recién es publicado en territorio ruso cuando se cae la Unión Soviética. O sea que prácticamente 70 años, 7 décadas, está sin ser publicado dentro del territorio ruso. Es considerado un texto maldito, incómodo, pero muy potente porque es un texto y un manuscrito que redacta fundamentalmente en los primeros meses de 1918 Rosa, de diálogo fraterno, diríamos, de reivindicación de la Revolución Rusa, pero a la vez planteando algunas críticas, sobre todo advirtiendo el peligro de hacer de la necesidad virtud. Es decir, tomar como una referencia, un emblema e incluso precepto ineludible y aplicable en todo tiempo y lugar, aquello que fueron decisiones asumidas o tomadas en un contexto adverso y excepcional como el que padecía Rusia, recordemos, ¿no? En un contexto de guerra civil, de intento de invasión por varias potencias imperiales. Por lo tanto, es un diálogo y una discusión, diríamos, en dos flancos. Contra la socialdemocracia alemana y europea, sin en esto reivindica a la Revolución Rusa, y niega, rechaza, cuestiona el planteo de Karl Kautsky de la socialdemocracia, del centrismo y de los sectores más reformistas, que plantean que Rusia no estaba en condiciones, por ejemplo, por su atraso productivo, de realizar una revolución de tipo socialista. Rosa reivindica el carácter socialista de la Revolución Rusa, comienza criticando la teoría de Kautsky, del Partido Socialdemócrata, que en Rusia solo era lícita exclusivamente una revolución de tipo burguesa, debido al carácter atrasado, agrícola, rural, de buena parte de su población, ¿no? Es decir, en esto tiene algunos puntos de contacto con lo que podríamos denominar la teoría de la revolución permanente, planteada por, obviamente, Trotsky, pero también por otros teóricos, ¿no? Por Parvus, por el propio Liebknecht, ¿no? Hay una reflexión del carácter ininterrumpido, continuo, en donde ciertas reivindicaciones y exigencias de tipo democrático burguesas trocan, ¿no? Transmutan, y van, digamos, entrelazándose con las reivindicaciones y las exigencias de tipo socialista, ¿no? Es decir, no se requería solo el abatimiento del zarismo, sino que hay que pensar en el horizonte socialista como algo que podía estar a la orden del día a pesar del supuesto atraso productivo o del escaso desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia, ¿no? La Revolución Rusa hay que mirarla, interpretarla, va a decir ella, desde un punto de vista internacional, ¿no? Y no eximir al proletariado alemán, va a decir ella, de su responsabilidad frente a la Revolución Rusa. Está hablándole también al proletariado alemán en la clave de la necesidad de la solidaridad, de sentir como propio ese proceso revolucionario y de poder desplegar y dinamizar un proceso similar con las características particulares de la realidad alemana en ese territorio, ¿no? Quien se mostró inmadura no fue Rusia, va a decir Rosa irónicamente, sino quien se mostró inmaduro, quien se está mostrando inmaduro, va a decir ella, es el proletariado alemán frente a su tarea histórica, ¿no? Bueno, va a haber una serie de críticas ahí, Rosa, en torno a el problema de las nacionalidades, ¿no? Esta cuestión de la autodeterminación nacional de ciertos pueblos, la posibilidad de secesionismo y de constitución de estados separados de lo que era el proceso de la revolución en Rusia. Rosa no lo va a ver con buenos ojos en función de lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? En función de que ella considera que tiene que haber un proyecto con autonomía, incluso autodeterminación o autoadministración territorial, pero no al punto del secesionismo, de la separación y del reconocimiento del derecho a la autodeterminación, que pueda vulnerar o resentir, diríamos, un proyecto alado, federativo, pero sin que redunde en una separación plena en la constitución de estados democráticos burgueses, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto,
digamos, lo que terminan fomentando, va a criticar Rosa, los bolcheviques, es la degradación de ese Estado de nuevo tipo, de esa dictadura del proletariado, de ese autogobierno, ¿no? Obrero, popular, y en ese sentido, Polonia, Finlandia, el Cáucaso, terminan, digamos, no terminan siendo aliados fieles de la Revolución Rusa, más bien se van a sumar, va a decir, al imperialismo alemán, a la contrarrevolución, y, digamos, esa consigna ella la va a considerar errónea, ¿no? La consigna de la autodeterminación nacional, porque termina siendo oportunista y no da cuenta de la necesidad del entrelazamiento, de la constitución de un bloque o de un proyecto mancomunado que no suponga un secesionismo, una separación y la constitución de estados nacionales escindidos de ese proyecto revolucionario que estaba ocurriendo en Rusia. Otro elemento importante va a ser la discusión de Rosa con lo que va a considerar una consigna de reparto de tierra por parte del bolchevismo, ¿no? Recordemos uno de los decretos, ¿no? El decreto de reparto de tierra, una consigna y un planteamiento que no era estrictamente el bolcheví, que tenía que ver más bien con los socialistas revolucionarios, ¿no? Con un partido más de base campesina, que si bien destruye la gran propiedad terrateniente, al no haber una nacionalización de la mediana y la gran propiedad, al no fomentarse una propiedad social, sino más bien la propiedad privada, bajo una nueva forma, en posesiones de pequeña y mediana extensión, esto va a ser contraproducente, va a decir Rosa Luxemburgo, ¿no? Otro eje polémico de discusión de Rosa, obviamente va a ser el cierre, la disolución de la Asamblea Constituyente, ¿no? Digamos, ahí va a polemizar con Lenin, va a polemizar con Trotsky, va a plantear de alguna manera la necesidad de, digamos, no vulnerar, digamos, el derecho electoral, de alguna manera la necesidad de pensar que habría que, digamos, habría que haber sostenido esa asamblea constituyente, que por otra parte sus representantes fueron electos en esa coyuntura posterior a la revolución. Bueno, digamos, para que se entienda, la asamblea constituyente ocurre en noviembre de 1917, hay un derecho electoral elaborado por el gobierno soviético a mediados del 18, ¿no? Y ahí lo que va a decir Rosa es, digamos, algo interesante, y es en qué medida se puede articular democracia representativa con democracia directa. Es decir, ampliación de los derechos y de la participación en una institucionalidad de tipo representativo, al estilo de lo que puede llegar a ser la Asamblea Constituyente, ¿no? Con ejercicio del derecho al voto, al sufragio universal, con elecciones abiertas y pluripartidarias, con el ejercicio de una democracia más de tipo socialista, de base, o más directa, como puede ser la encarnada por los soviets, ¿no? En ese sentido, va a criticar la concepción de Lenin y Trotsky acerca de la dictadura del proletariado, ¿no? Esto es interesante. Bueno, acá tenemos una frase de Rosa, ¿no? Dice: el análisis crítico de la Revolución Rusa, con todas sus consecuencias históricas, constituye el mejor entrenamiento para la clase obrera alemana e internacional. Por eso es una perspectiva crítica pero fraterna la que ella trata de pregonar en este texto, ¿no? Dice Rosa, expresa de manera muy sugerente: Lenin dice que el Estado burgués es un instrumento de opresión de la clase trabajadora. Es el Estado socialista de opresión a la burguesía, ¿no? En cierta medida, dice, es solamente el Estado capitalista puesto cabeza abajo, invertido. Esta concepción simplista deja de lado, va a decir ella, que
el gobierno de la clase burguesa no necesita del entrenamiento, de la autoconciencia, de la educación política de toda la masa del pueblo, por lo menos no más allá de determinados límites estrechos. Para la dictadura proletaria, ese es el elemento vital, el aire sin el cual no puede existir. Este es un elemento clave, yo diría fundamental, ¿no? Porque va a plantear Rosa en otro fragmento, ¿no? El sofocamiento de la vida pública bloquea la fuente de experiencia política y la prosecución del desarrollo, ¿no? Por eso va a decir, el presupuesto tácito de la dictadura, en el sentido leninista trotskista, es que la transformación socialista es un asunto para el cual el Partido Revolucionario tiene siempre lista en el bolsillo una receta y que solo basta aplicarla con energía. Por desgracia, las cosas no se plantean en esos términos. Muy lejos de ser una suma de prescripciones ya listas que bastaría aplicar, la realización práctica del socialismo como sistema económico, social y jurídico es algo que se pierde completamente en las nieblas del futuro. Poseemos solamente algunas pocas indicaciones generales, ¿no? No hay programa de partido ni manual socialista que pueda enseñarnos algo. La escuela misma de la experiencia, del devenir de la historia viva, ¿no? Es la que de alguna manera va a terminar forjando el sistema socialista, ¿no? Por eso plantea fuertemente la necesidad del control público. Esto es interesante, va a decir, la publicidad y el control público de las tareas de gobierno. Aún más que nunca, diríamos, en esta clave de autoformación, de ejercicio cotidiano y de participación creciente de la clase trabajadora en los asuntos públicos. Control público, transformación espiritual, aprendizaje cultural, educativo de las propias masas. La vida pública misma es la gran escuela. No se puede a través de decretos ni de imposiciones, sino a través de la activación intensa y de la más ilimitada libertad política, como se puede avanzar en la construcción del socialismo. Dice Rosa, la práctica socialista exige una completa transformación espiritual en las masas degradadas por siglos de dominación burguesa. Por eso, dice, Lenin se engaña sobre los métodos, decretos, poderes dictatoriales de los inspectores de fábricas, penas draconianas, el reinado de terror, son todos paliativos. El único camino que conduce al renacimiento es la escuela misma de la vida pública, de la más ilimitada y amplia democracia, de la opinión pública. Es justamente el terror lo que desmoraliza, ¿no? Interesante este planteo, porque llega a decir ella, que está a favor de la dictadura del proletariado, pero entendida como una dictadura de clase, es decir, una ampliación de la democracia y un ejercicio de esa democracia por parte de la clase trabajadora, del propio pueblo. Entonces dice ella, la vida pública, si no, se adormece, lo único activo que queda termina siendo la burocracia. Algunas docenas de jefes de partido, de inagotables energías y animados por un idealismo ilimitado, dirigen y gobiernan. Entre estos, siempre está en mano la guía efectiva de una docena de inteligentes superiores y de una élite de obreros, lo plantea irónicamente, que es convocada de tiempo en tiempo para aplaudir los discursos de los jefes y votar resoluciones prefabricadas. Es decir, en el fondo, el predominio de una pandilla. Ella, fíjense qué interesante, no reniega de la dictadura del proletariado, dice, una dictadura, es cierto, pero no la dictadura del proletariado, sino que aquí lo que termina implantándose es la dictadura de un puñado de políticos, vale decir, la dictadura en el sentido burgués, en el sentido del dominio jacobino, ¿no? Es interesante porque Rosa va a plantear la necesidad de articular dictadura de clase con democracia socialista. Es represión de esa minoría encarnada en la clase burguesa, de ese pasado en decadencia que hay que superar, pero es democracia socialista. Rosa va a decir, no hay posibilidad de construir el socialismo sin un ejercicio de la democracia en términos sustantivos, sin una participación y un protagonismo cada vez mayor en la vida pública, en el control público, en el ejercicio del autogobierno por parte de las masas.
No hay posibilidad de socialismo sin democracia, pero tampoco hay posibilidad de democracia sin la construcción del socialismo. Y el socialismo no comienza en la tierra prometida, va a decir ella. Este también es un elemento muy, muy relevante en Rosa, ¿no? El error fundamental de la teoría leninista trotskista es precisamente el de contraponer, exactamente como Kautsky, dictadura y democracia. Dice, Lenin y Trotsky optan por la dictadura en oposición a la democracia y en consecuencia por la dictadura de un puñado de personas, es decir, por la dictadura según el modelo burgués. Ejercer la dictadura implica una dictadura de clase, no de un partido o de una pandilla. Dictadura de clase, es decir, la mayor publicidad, la más activa y libre participación de las masas populares, es decir, un régimen de democracia ilimitada. Es interesante por lo que prefigura, ¿no? La democracia socialista, dice, no comienza en la tierra prometida, como regalo de Navidad para el heroico pueblo que en ese tiempo sostuvo fielmente a un puñado de dictadores socialistas. Muchas de las advertencias de Rosa en términos de los peligros de la burocratización, el aplacamiento de la participación pública, de la posibilidad de control y de publicidad de esos actos de gobierno, fueron premonitorios, ¿no? En última instancia, Rosa está diciendo, hay que aplicar, expandir, ejercitar la democracia, no abolirla. Pensar una democracia, diríamos, de tipo socialista. Rosa culmina, de todas maneras, reivindicando la acción, la valentía, la abnegación del bolchevismo, ¿no? Desde este punto de vista, terminan diciendo, Rosa, los Lenin y los Trotsky con sus amigos fueron los primeros en dar el ejemplo al proletariado mundial y son todavía los únicos que pueden exclamar yo he osado, ¿no? Esta osadía de, a pesar de todo lo adverso, de la ausencia de esas supuestas condiciones objetivas o del desarrollo de las fuerzas productivas para poder construir o edificar un horizonte socialista, es lo que rescata Rosa. Por eso dice, el mérito imperecedero del bolchevismo es haberse colocado en la vanguardia del proletariado internacional con la conquista del poder y haber formulado en la práctica el problema de la realización del socialismo. Ahora, culmina Rosa, en Rusia el problema solo pudo ser planteado, no puede ser resuelto allí. Y en este sentido, el porvenir pertenece en todas partes al socialismo. En última instancia, lo que va a pregonar Rosa es una perspectiva internacionalista y la posibilidad de resolución y avance de ese socialismo bastardado por ese carácter global del proyecto de superación del capitalismo. Hay un fragmento muy bello de este borrador, escrito entre rejas, que también ha pasado a la historia, que vale la pena releer porque tiene mucha vigencia y contemporaneidad. La libertad solo para los que apoyan al gobierno, solo para los miembros de un partido, por numerosos que éste sea, no es libertad en absoluto. Rosa está pensando en justamente territorios donde hay un proceso de construcción del socialismo. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente, no a causa de ningún concepto fanático de justicia, sino porque todo lo que es instructivo, totalizador y purificante en la libertad política depende de esta característica esencial y su efectividad desaparece tan pronto como la libertad se convierte en un privilegio especial. Rosa trata de articular entonces libertad e igualdad, lucha contra la burocratización y participación popular, ejercicio de una democracia socialista y a la vez lucha frontal contra la explotación de clase. Claro, apostaba obviamente a la posibilidad de construir la revolución también en el territorio donde ella militaba. Y efectivamente, a los pocos meses del desarrollo y el despliegue de la revolución en Rusia, se inicia una revolución en Alemania. Prácticamente un año después del triunfo de la insurrección de octubre, es decir, en noviembre de 1918, se cae, producto de la politización, de una huelga política,
de una movilización de masas a nivel callejero, y obviamente de lo que genera la hecatombe del último ciclo de la Primera Guerra Mundial, el imperio en Alemania. Y se proclama la república. Se proclama una república democrática, en un sentido burgués, y en simultáneo, en las propias calles, ahí lo tenemos a Karl Liebknecht, ¿no?, en la fotografía, en un meeting en aquel entonces, en simultáneo, lo que hay es una proclamación de una comuna, de una república de tipo socialista. Es un momento muy convulsionado, es una coyuntura donde Rosa es liberada un día antes prácticamente de la proclamación de esta república, se suma en una condición de semiclandestinidad a la lucha en las calles, hay una politización, pero también una agudización de la conflictividad de la lucha, en términos incluso podríamos decir políticos militares, y en ese contexto ya, digamos, donde la socialdemocracia en buena medida le da la espalda a la posibilidad de construcción de un proyecto de tipo socialista, Rosa rompe definitivamente con la socialdemocracia, incluso con el Partido Socialista Independiente, una fracción más de tipo centrista, en la cual había, digamos, participado desde y con autonomía como parte de la Liga Espartaquista, y cuando ya no ven más condiciones ni posibilidad de incidir desde ese nucleamiento más amplio, definen la creación, el 30 de diciembre de 1918, prácticamente las vísperas de Año Nuevo, de la fundación del Partido Comunista Alemán. Allí hay un discurso, una alocución de Rosa muy interesante que vale la pena leer, sobre todo por la diferencia que establece entre las revoluciones burguesas y las revoluciones proletarias, las reivindicaciones, ¿no?, esta articulación entre reforma y revolución en un contexto de caída del imperio, de constitución de la república, sin pérdida de vista de la perspectiva y el horizonte revolucionario, junto con otro documento prácticamente contemporáneo que se titula ¿Qué quiere la Liga Espartaco? Son dos textos señeros, emblemáticos, porque son prácticamente de los últimos textos de Rosa, junto con algunos artículos que escribe al calor de una prensa que crean precisamente en la coyuntura álgida de la Revolución Alemana, fundamentalmente entre diciembre y enero, más que nada en los primeros días de enero de 1919, ¿no? Prácticamente a diario Rosa interviene con la prensa, y es un contexto donde Rosa aboga por los consejos de obreros y soldados, por la creación de una nueva institucionalidad. En esto se emparenta mucho al planteamiento del Lenin de 1917, de la dualidad de poderes, del Estado y la Revolución, al Gramsci del Bienio Rojo, ¿no?, casualmente casi contemporáneo a esta revolución alemana, ¿no?, la necesidad de forjar una nueva institucionalidad estatal, un Estado de nuevo tipo que pueda encarnarse en los consejos de fábrica, en detrimento de lo que podría ser el Estado democrático parlamentario tradicional o el Reichstag, profundamente limitado al momento de la posibilidad de intervención, de definiciones o de, digamos, el mejoramiento de las condiciones de vida en un sentido más integral, ¿no?, y de ruptura con el orden dominante burgués. Hay que decir que, a diferencia de lo que piensan muchos, Rosa se muestra dubitativa y con cierta desconfianza respecto del desencadenamiento de una lucha callejera e incluso de una insurrección que se impulsa en las primeras semanas de enero. Rosa está en contra incluso porque considera apresurado, sin la demasiada preparación, este tipo de alzamiento. El alzamiento de todas maneras se provoca, y esto genera una contrarrevolución profunda, una represión muy grande, con decenas, e incluso en el transcurrir de las semanas, cientos de muertos, encarcelados y asesinados, y el 15 de enero de 1919 son secuestrados por soldados de ultraderecha del viejo ejército del Kaiser, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, los máximos referentes del Partido Comunista Alemán. En el caso de Karl Liebknecht lo ultiman allí mismo, en el caso de Rosa la asesinan y arrojan su cuerpo a un canal de un río, y recién varios meses después
logra ser descubierto en un estado de descomposición muy avanzado, ¿no? Decimos que el asesinato de Rosa implicó un particular ensañamiento por su condición de revolucionaria, de mujer, de judía, de polaca. En ese sentido encarnaba múltiples opresiones, y no es casual la desaparición de su cuerpo, ¿no? Durante esos meses, por parte de estos soldados, algunos de los cuales luego van a pasar a formar parte en una etapa posterior de las SS nazis, ¿no? Digo, para pensar en los elementos de continuidad entre una represión de ultraderecha en el proceso de la Revolución Alemana, que en un sentido amplio dura hasta más o menos 1923, es decir, hay sucesivos alzamientos, reflujos, constitución de comunas, de repúblicas de tipo socialistas en varias regiones de Alemania, y dinámicas de contrarrevolución, de ascenso y de aplacamiento de ese proceso de politización y de descontento, hasta el último ciclo de alzamiento que se produce en 1923. Por lo tanto, podemos decir que releer a Rosa hoy, en la clave de todos estos aportes que fuimos mencionando, es fundamental, principalmente porque Rosa está tratando de pensar de manera más compleja e integral la estrategia revolucionaria en función de enormes desafíos de una realidad compleja, entreverada, de un movimiento obrero que tiene creciente vínculo e integración con respecto a la estatalidad, a las instituciones públicas, y por lo tanto la tensión entre reforma y revolución, entre dirección y espontaneidad, entre sectores organizados y no organizados, la dinámica de una huelga política de masas, algo que por cierto en buena parte del 2019 atravesó a muchos procesos de protesta en América Latina, como es el caso de Chile, Colombia, Ecuador o Haití. La articulación entre centro y periferia al momento de tener una perspectiva de totalidad, e incluso ciertos planteamientos vinculados con la plurinacionalidad, ¿no? La constitución de estados de tipo plurinacionales que no impliquen una separación o secesionismo absoluto, sino la construcción de un estado de nuevo tipo, pero que pueda dar cuenta de esas particularidades, esas diversidades de culturas, naciones y lenguas. Son todos elementos sumamente relevantes para traer al presente desde la perspectiva de Rosa Luxemburgo, ¿no? En ese sentido, digamos, Rosa, creemos, es sumamente actual y vale la pena recuperarla porque navega, escribe, piensa y milita a contracorriente en función de todas esas adversidades que mencionábamos, y sobre todo está escribiendo también en un cambio de época, no en una mera época de cambio, en una coyuntura de cataclismo y de crisis civilizatoria muy aguda, y por lo tanto traerla al presente implica rescatar buena parte de esos escritos y recuperarla en esa faceta integral como militante, como intelectual y como revolucionaria marxista. Así que, bueno, les recomendamos la lectura de Rosa. Acá compartimos y planteamos que en las últimas décadas en América Latina, al calor del ciclo de impugnación al neoliberalismo y de las luchas populares, ha habido un resurgir, una relectura de Rosa Luxemburgo, y cada vez más está siendo leída, apropiada, para repensar no solo al propio marxismo en una clave menos ortodoxa y dogmática, sino fundamentalmente para también potenciar proyectos emancipatorios desde el sur global y en particular en nuestra América, para interpretar y al mismo tiempo transformar el mundo. Así que bienvenida sea la relectura de Rosa Luxemburgo en nuestros tiempos y en esta coyuntura de crisis por la que transitamos.